Sean todas y todos bienvenidos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Como cada semana tratamos de llegar a sus hogares para continuar juntos trazando el camino de la Constitución. Mildred, Félix. Hola. A nuestros amigos televidentes agradecemos su fiel sintonía como cada semana. Nosotros como siempre con un contenido para todos ustedes, para que conozcan acerca del quehacer de nuestra Alta Corte, así como también temas de interés de la ciudadanía, como los articulados de la Constitución, las decisiones que toma nuestra Alta Corte a través de nuestras sentencias y mucho más. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. El artículo 63 de la Constitución Dominicana consagra el derecho a la educación y a su vez le otorga la responsabilidad a los medios de comunicación de contribuir a la educación ciudadana. Es por ello justamente que el Tribunal Constitucional ha ideado este espacio para educarles en Constitución. Sean bienvenidos. Bueno, pues como bien planteas, Mildred, el programa del Tribunal Constitucional es una iniciativa de educación ciudadana para conocer lo que hacemos en nuestra Alta Corte y otros aspectos relevantes de la cultura constitucional en la República Dominicana. Y precisamente por ello, en la semana de hoy vamos a tener una entrevista sumamente interesante con la licenciada Luz Marte. Nos referimos a la regulación de los servicios de streaming, una cuestión en la que hay incidencia de determinados aspectos constitucionales vinculados a la regulación, protección de los consumidores, aspectos impositivos, todos estos que son cuestiones de relevancia constitucional. Bueno, Félix, en el reportaje abordaremos un golpe letal a la democracia dominicana, el derrocamiento del presidente Juan Bosch y el PRD, el 25 de septiembre de 1963. Además de nuestros acostumbrados segmentos, Vivir en Constitución, Jurisprudencia Constitucional y mucho más. Pero es momento oportuno de pasar al segmento de las noticias a cargo de nuestro compañero Tomás Marte. Gracias, Ada. Saludos, compañeros. Es un placer acompañarles en esta edición informativa en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Comencemos de inmediato. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, participó en 2 eventos internacionales en Colombia, donde participaron además representantes de la justicia constitucional de Latinoamérica. Ambos encuentros incluyeron el desarrollo de paneles de discusión sobre libertad de prensa, autoritarismo y justicia constitucional, el juez constitucional y las redes sociales en la era digital, y el derecho de acceso a la información, la protección de datos y la responsabilidad de terceros, una relación tensa. Esta es la ocasión para hablar sobre el presente y sobre el futuro del ordenamiento constitucional. Es una ocasión para hablar sobre las tendencias, sobre las realidades, sobre las exigencias del mundo de hoy. Mucho más cuando las constituciones están llamadas a ser intérpretes de las fuerzas universales de la historia que conciben a la sociedad como una entidad orgánica en permanente producción, mejoramiento y avance en todos los órdenes de la actividad humana. En el marco del 14º encuentro de la jurisdicción constitucional y 25º encuentro de presidentes y jueces de cortes, tribunales y salas constitucionales de América Latina, Ray Guevara tuvo una participación especial en la sesión de presentación de sentencias relevantes de tribunales constitucionales en la región en materia de libertad de prensa y de expresión, lecciones aprendidas y experiencias comparadas. Continuando con las informaciones, el magistrado Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional, dictó una conferencia para estudiantes de la Universidad Castilla-La Mancha en España. La conferencia, titulada La constitucionalización del derecho penal y derecho procesal penal, se desarrolló en la sala de juntas de la Universidad de Castilla-La Mancha, Facultad de Derecho de Albacete. Durante su disertación, el magistrado analizó el proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico, señalando que con la entrada en vigencia de nuevos modelos de constituciones, hemos pasado de constituciones sin fuerza vinculante a constituciones con normas jurídicas que irradian todo el ordenamiento jurídico. Amigos, y la Asociación de Juezas de la República Dominicana presentó un audiovisual donde se muestra la cruda realidad del embarazo en la adolescencia. La actividad fue realizada en el Cine Teatro Juan Isidro Pérez y asistieron personalidades del quehacer jurisdiccional del país, además de representantes de organismos que trabajan por los derechos de las mujeres. Los adolescentes tienen derecho a ser informados sobre los cambios que suceden en su cuerpo, sobre la sexualidad y las relaciones sexuales, sobre las formas de prevención del embarazo,
del VIH y de las infecciones de transmisión sexual desde una perspectiva de derechos y de género. La cineasta Paula Curi ofreció una breve semblanza de su trabajo donde resalta que no es solo contar historias, sino dar una voz a aquellos que necesitan ser escuchados. Esta necesidad de retratar las experiencias de jóvenes embarazadas, de demostrar que son seres y no solo números, es el corazón del documental A la Deriva. Previo a proyectarse el audiovisual titulado A la Deriva, la cineasta Curi fue homenajeada por una comitiva de la Asociación de Juezas de la República Dominicana. Continuando con las informaciones, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, recibió la visita de cortesía del embajador de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Chris Campbell. Ray Guevara calificó como satisfactoria la visita en la que pudieron abordar diferentes aspectos de las relaciones bilaterales, al tiempo que ponderó el trabajo que realizan los directores en la Cámara Británica en su interés por fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países. Hemos podido compartir sobre temas de interés sobre esas relaciones bilaterales, de manera que agradecemos profundamente esta visita. Hemos ponderado la juventud de la representación de la Cámara Británica de Comercio y eso augura que la duración de los trabajos de la Cámara será amplia y, por supuesto, a la luz de los retos de los nuevos tiempos, eso es muy importante. Y el comercio bilateral entre nuestros dos países es fundamental para la República Dominicana principalmente, pero también para el Reino Unido de Gran Bretaña. El magistrado siempre es mi maestro de derechos aquí en la República Dominicana y puede explicarme todos los requisitos del Tribunal Constitucional en el sentido de nuestras relaciones bilaterales, incluyendo cosas de interés mutual. Durante la visita, el embajador Campbell agradeció el tiempo otorgado por el presidente del Tribunal Constitucional y la explicación breve del funcionamiento, estructura y dinámica de la Alta Corte. Si usted quiere conocer en detalles estas y otras noticias, acceda a nuestro portal web www.tc.gov.do. Allí puede encontrar los textos constitucionales, las sentencias y mucho más. Hasta aquí esta edición informativa en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. No le cambie porque tras la pausa, mucho más contenido. Noticias TC. El Tribunal Constitucional convoca a los comunicadores del Gran Santo Domingo al diplomado Constitución, Derechos Fundamentales y Comunicación Social, como forma de continuar con su labor de formación y perfeccionamiento de los profesionales en materia de justicia constitucional. Inscríbete descargando el formulario en www.tc.gov.do. Completa y envía junto a una fotocopia de la cédula de identidad y 2 fotos 2x2 al correo deptoinvestigacion@tc.gov.do antes del 17 de septiembre. El diplomado tendrá una duración de 3 meses, los martes y jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche. Para más información, llamar al 829-547-5486. Además, en nuestra página web www.tc.gov.do y en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional.
Artículo de la Constitución. Artículo 173. Sistema de carrera. El Ministerio Público se organiza conforme a la ley, que regula su inamovilidad, régimen disciplinario y los demás preceptos que rigen su actuación, su escuela de formación y sus órganos de gobierno, garantizando la permanencia de sus miembros de carrera hasta los 75 años. El reportaje. Los hombres pueden caer, pero los principios no. Nosotros podemos caer, pero el pueblo no debe permitir que caiga la dignidad democrática. Este pensamiento brotó de la pluma del profesor y extinto expresidente de la República, Juan Bosch Gaviño, en momentos en que su gobierno liberal de 7 meses era derrocado, en desconocimiento de la Constitución de la República. En algunas de sus declaraciones, el también notable literato afirmó que el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 no fue planeado, pero los hechos indican que se fraguó desde algunos meses atrás y al parecer el propio mandatario lo sabía. Podemos citar, por ejemplo, que Virgilio Gell, miembro de la seguridad de Bosch, además de fungir como uno de sus asistentes, reveló que los servicios de seguridad reportaban los movimientos conspirativos contra dicho gobierno y el presidente Bosch le restó importancia, excepto cuando ordenó la cancelación del mayor de la Fuerza Aérea, Rolando H., y del capellán de esa institución, Marcial Silva. Este gobierno, los escasos funcionarios de este gobierno, que crean que el presidente no se va a enterar si hacen algo mal hecho, están equivocados, porque el presidente se entera y el presidente envía a la justicia y hace detener al más íntimo de sus amigos y al más cercano de sus colaboradores. Me duele hacerlo, pero tengo que hacerlo para preservar la democracia en este país y para conservar mi dignidad y mi honor. Yo puedo ser derrocado como cualquier gobernante puede ser derrocado en América Latina, pero no seré deshonrado. Cuando salga del poder, tendrán que reconocer mi honestidad. Otro dato revelado años después del golpe por el vicepresidente de la República, doctor Segundo Armando González Tamayo, es que el profesor Juan Bosch le habría dicho que no se ilusionara en el cargo, porque no duraría mucho en el poder. Augurio cumplido 7 meses después de su juramentación, con la presencia en el país del almirante naval norteamericano William Ferrar, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, con asiento en Panamá, quien llegó la tarde del día 23 de septiembre, 2 días antes del derrocamiento por la base aérea de San Isidro, y luego de 10 horas se marchó. Un día antes del golpe militar hubo una recepción en honor de Ferrar, auspiciada por las Fuerzas Armadas, que tenía sede entonces en el Centro de los Héroes. Asistieron el secretario de la institución castrense, general Víctor Viñas Román, el comodoro Julio Rip Santamaría, jefe de la Marina de Guerra, el secretario de Agricultura Antonio Guzmán Fernández, quien ostentó la presidencia de la República 15 años después. También asistió a este cargo el embajador norteamericano John Baltrow Maltin, entre otras personalidades. Al conmemorarse el Día de las Mercedes el 24 de septiembre, los rumores de golpe de Estado circularon a nivel nacional. También 10 días antes, cuando Bosch viajó a México por la base aérea de San Isidro, allí se destacó, entre otros mandos, al general Renato Ungría, jefe del Ejército Nacional. Él y otros funcionarios, al ser abordados, negaron la conjura. Sin embargo, el general Ungría era de los primeros firmantes del comunicado que las Fuerzas Armadas dirigieron al país para pretender justificar el grave atentado al orden constitucional. El presentimiento de Bosch, que también habló antes de abordar el avión, quedó evidenciado al bromear con los pocos periodistas que cubrieron su salida, diciendo: espero que no me apliquen el refrán de quien va a Sevilla pierde la silla. Lo cierto es que fue víctima de un golpe de Estado 8 días después a su regreso al país. 3 horas antes de este golpe producido la madrugada del 25 de septiembre, el presidente Bosch recibe llamadas telefónicas tanto de Rafael Molina Morillo como Francisco Kumarasamy, director y jefe de redacción de El Caribe,
respectivamente, quienes buscaban consultarle sobre un cable recibido por teletipo y firmado por el periodista Hal Hendricks, en el cual este aseguraba que la democracia dominicana peligraba. Bosch no objetó que se publicara el cable y tras esto no solo fue despojado del poder, sino que le detuvieron en el Palacio Nacional y lo expulsaron del país. Los fundamentos del acontecimiento son significativos. Un informe enviado el 28 de abril al Departamento de Estado por el embajador Baltro Martin revela que este opinaba que Bosch era incapaz de solucionar problemas de envergadura en la nación, como los altos índices de la indigencia, congelamiento económico y falta de apoyo para el gobierno encarar los desafíos del momento. Además del descontento de la oposición, la clase alta y el empresariado, que tras varias reuniones salía decepcionado y hasta frustrado, estaba el anteproyecto sobre la propiedad privada, la propuesta de reforma educativa basada en criterios laicos y la ley sobre el latifundio. La reforma agraria causó el temor de invasiones campesinas y muchos hacendados vendieron sus propiedades. En agosto, la llamada Asociación Dominicana Independiente se moviliza bajo el respaldo de la Unión Cívica Nacional, la cúpula católica y otros sectores sociales que alegaban una supuesta penetración comunista en el gobierno. Las manifestaciones pronto calaron ante la confusión de las poblaciones del interior. La ley de confiscación, como ninguna otra iniciativa gubernamental, despertó inquietudes en los centros de poder económico. También preocupaba la Constitución promulgada el 29 de abril, así como la ley de plusvalía. La prensa también tuvo duras críticas y el Caribe, que se había manejado neutral por un tiempo, volvió a los ataques, según observa Baltro Martin en su libro El destino dominicano. La vida universitaria estuvo agitada en los 2 últimos años, otro obstáculo para Bosch, pero en la universidad convivían otros grupos intelectuales que sobrevivieron a la depuración hecha en la nómina de profesores y autoridades tras la caída de la dictadura de Trujillo. A comienzos de junio, la suerte del gobierno, elegido en elecciones libres del 20 de diciembre del 62, estaba definitivamente marcada. Esto sumado al planteamiento del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, la Confederación Patronal, la Asociación de Industrias, la Asociación de Hacendados y Agricultores y la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria del Distrito Nacional en torno a que disposiciones del proyecto de confiscación violaban normas constitucionales vigentes que garantizaban derechos inherentes a las personas humanas, base del sistema democrático, agravaba la situación del régimen del profesor Bosch. No obstante, el movimiento 14 de junio exhortó mediante un comunicado del 3 de agosto la integración de un Frente Nacional de Defensa de la Constitución y contra el golpe de Estado militar. El esfuerzo de mediación con distintos grupos no llenó el cometido. Las relaciones del presidente con la alta dirigencia de su partido eran frías. El dirigente político Ángel Miolán ya ni visitaba el palacio, alegando que Bosch desatendía al PRD, según una serie de entrevistas hechas por el periodista Miguel Guerrero con altos líderes de aquella época como Washington de Peña, Rafael Molina Ureña y Juan Casasnova Garrido, entonces presidente del Senado. El presidente Juan Bosch dirigió una carta al pueblo dominicano un día después del derrocamiento. Ni vivos ni muertos, ni en el poder ni en la calle, se logrará de nosotros que cambiemos nuestra conducta. Nos hemos opuesto y nos opondremos siempre a los privilegios, al robo, a la persecución, a la tortura. Creemos en la libertad, en la dignidad y en el derecho del pueblo dominicano a vivir y a desarrollar su democracia con libertades humanas, pero también con justicia social. A 5 días del derrocamiento se escogió a Emilio de los Santos para presidir el triunvirato y luego se conformaron los consejos de Estado, situación que degeneró más tarde en 1965 en la gesta de abril, reclamando la vuelta al poder del profesor Juan Bosch, quien se encontraba en Puerto Rico, y la restauración de la Constitución de la República de 1963. El reportaje.
Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Gracias por continuar en sintonía. Y bueno, en el segmento de temporada que hemos estrenado sobre las semblanzas de los jueces del Tribunal Constitucional, conozcan los jueces, esta semana hablamos sobre la trayectoria del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos. Véanlo. Hermógenes Acosta de los Santos, juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Nació en San José de Ocoa. Realizó maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Derecho Privado Francés, Europeo e Internacional con doble titulación en la Universidad Panthéon-Assas, París II, Francia y Universidad APEC. Realizó estudios varios en España, universidades de Castilla-La Mancha y Salamanca, y en Costa Rica. Durante su destacada trayectoria como juez de carrera ha pertenecido a la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo y del Distrito Nacional, donde llegó a ser juez presidente de la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Desde diciembre del 2011 es juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Ha sido catedrático en las universidades como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Universidad Iberoamericana, UNIBE, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, así como la Escuela Nacional de la Judicatura, catedrático de Práctica de la Justicia Constitucional, Análisis Comparado, Programa Maestría de Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales, y la Universidad de París I, de Francia, y Global ha impartido docencia de las universidades de Castilla-La Mancha y de Salamanca. También ha sido ponente en conferencias y en congresos nacionales e internacionales en materia constitucional y civil, haciendo especial mención las realizadas en Panamá, México y España. Dentro de las obras publicadas se encuentran los títulos El control de la constitucionalidad como garantía de la supremacía de la Constitución, El amparo en la República Dominicana y la Constitución de la República Dominicana, comentada por los jueces del Poder Judicial, entre otras obras de su autoría. La entrevista. Seguimos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña una invitada muy especial, la licenciada Luz Marte, quien es egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con una maestría en Derecho a la Administración del Estado de la Universidad de Salamanca, un posgrado en Negocios Internacionales en la Universidad de Complutense de Madrid, y también tiene estudios de posgrado en la Universidad de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Negocios para Economía. Nos sentimos felices de que nos acompañe, además es docente de la Universidad UNIBE y de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que me siento muy halagada de poder estar aquí. Gracias, Luz, por acompañarnos. Para nosotros un honor recibirte aquí, sobre todo para hablar de un tema tan importante y que poco se conoce en República Dominicana. La regulación de los servicios streaming. Y sobre todo tomando en consideración que muchas personas conocen el término servicios OTT, pero no saben que dentro de ese servicio OTT están justamente la regulación de la parte streaming. Y me gustaría iniciar esta conversación preguntándote a qué nos referimos cuando hablamos de servicios streaming. Bien, tú sabes que lo que la gente conoce tiene relación con lo que la gente percibe por los sonidos. O sea, lo que la gente puede ver, lo que puede escuchar, lo que puede hacer con sus manos es algo que le es familiar. Entonces, los servicios tradicionales de telecomunicaciones son del dominio común de todos. O sea, hemos crecido durante décadas viendo la evolución del teléfono, por ejemplo, y crecimos también durante décadas viendo cómo cada vez se volvía más angosta la pantalla de nuestro televisor. Entonces, crecimos en un mundo rodeado de tecnología y es algo que se nos hace muy común y muy usual.
Lo que los usuarios por lo general no se preguntan es cuál es el mecanismo que se utiliza para la prestación de esos servicios. Entonces, así como visualmente se puede apreciar que la tecnología ha avanzado, la verdad es que en los últimos años las formas de prestar esos servicios tradicionales han cambiado de forma inmencionable, o sea, inimaginable. Y ahora tenemos el Internet, que en sus inicios fue concebido como un servicio de valor agregado. O sea, y haciendo un poquito de historia para que ustedes sepan, sí, claro. El Internet no se entendía como un servicio de telecomunicaciones originalmente, se entendía como un servicio de valor agregado. O sea que el servicio principal era el servicio de telefonía y el Internet era como una especie de accesorio, algo adicional que hacía a ese tipo de servicios algo más interesante. Y que daba, bueno, pues acceso a información y ese tipo de cosas, pero se entendía que el servicio principal, por ejemplo, que tú tenías en tu casa, seguía siendo el servicio telefónico y que la razón por la cual la gente contrataba el servicio de Internet de manera adicional era como un complemento al servicio telefónico. Entonces, la regulación se manejó de la misma manera. Entendió que el servicio de telecomunicaciones era el servicio telefónico y estos corolarios se conocen como lo que en nuestras legislaciones llaman servicios de valor agregado. Pero ¿qué pasa? Llega el Internet, entonces el Internet lo revoluciona todo. Y el Internet sorprende a los reguladores del mundo entero y se convierte en el servicio de servicios. Y como siempre pasa con la regulación, va un poco atrás del avance tecnológico. Entonces, el Internet se ha convertido en una plataforma desde la cual se pueden prestar todos los servicios. Nosotros hablamos de que vivimos en un mundo en convergencia. Entonces, ¿qué quiere decir tú vivir en un mundo en convergencia? Un mundo donde la tecnología deja de estar aislada y comienza a complementarse. Entonces, todos los servicios se comienzan a dar a través de el Internet, que ahora se convierte en el servicio de servicios. Entonces, el streaming como método de transmisión de señales, porque eso es lo que es simplemente, es una forma de transmitir señales. La particularidad que tiene es la forma en la que se entrega la señal, que permite una descarga más rápida porque se entrega como por paquetes. Entonces, por ejemplo, si tú estás en una plataforma de YouTube, tú no tienes que esperar que el video se descargue completo para verla. Tú puedes, te permite... concomitante a la descarga. Exactamente, concomitante a la descarga. Y eso revolucionó también, ¿por qué? Porque ya no había que hacer cola para esperar que el video bajara, si ustedes recuerdan, sí, que antes era lo que había que hacer, uno tenía que esperar que el video bajara para poder verlo. Pero a alguien se le ocurrió que se podía hacer una transmisión por paquetes. Entonces el streaming es una tecnología que permite eso. Y ahora mismo el streaming compite con los servicios tradicionales de telecomunicaciones. Bueno, hay una cuestión que has señalado a propósito de, digamos, de la introducción que has hecho sobre los streaming y la importancia, digamos, de cómo empezó a revolucionar la Internet. Te has referido a la regulación. Sí. ¿En qué consiste, digamos, la regulación de estos servicios? Bien. Nosotros tenemos, como ustedes saben, desde 1998 la Ley General de Telecomunicaciones y esa ley respondió a muchas cosas. Antes de eso nosotros teníamos una ley antigua, 118, que se enfocaba en otro tipo de servicios. ¿En cuáles? La radio y la televisión, que eran los servicios por excelencia en materia de telecomunicaciones. Con el cambio tecnológico, que es lo que impulsa todo este sector, con el cambio tecnológico entonces se entendió necesario un cambio en la legislación, no solamente por la introducción de servicios tan acaparadores como la telefonía, que comenzó a ser el medio a través del cual nos enterábamos de las cosas, o sea, el medio de telecomunicación por excelencia, sino porque se generó competencia dentro de ese servicio y no había en la legislación dominicana ninguna pieza normativa que pudiera decir a quienes estaban encargados de aplicar la legislación, que sería entonces el Poder Ejecutivo a través de los órganos designados a tales fines, de cómo se iba a regular la competencia en ese servicio. Entonces, la innovación tecnológica y la necesidad de normalizar la competencia, de regular la competencia, produce la ley que nosotros tenemos actualmente de telecomunicaciones, que es la 153-98. Obviamente, estamos también en otro momento paradigmático en el que tenemos una ley que prácticamente no hace referencia a los servicios de Internet y probablemente estamos en una ventana de cambio legislativo nuevamente.
Sí, definitivamente, sobre todo considerando que tenemos una ley de comunicaciones que regula al proveedor, pero en Internet, con esas plataformas, no hay proveedor. Es decir, es tener acceso a Internet y un dispositivo compatible y ya está. Exactamente. Entonces, aquí entra el tema, ¿por qué es importante para un país regular este tipo de servicios? Yo te diría que más que regular, en el país debería haber consenso respecto de cuál es el tratamiento que tienen esos servicios. ¿Por qué yo te lo digo más que regular? Porque hay disposiciones vigentes hoy día que perfectamente pueden ser aplicables a las personas que prestan ese tipo de servicios. Por ejemplo, la prohibición en la difusión de material pornográfico y el carácter delictivo que eso tiene va mucho más allá de la forma en la que se presta el servicio. O sea, el delito de mercadear con pornografía, por ejemplo, infantil, es algo que va mucho más allá. Tenemos leyes que han atacado específicamente la materia de delitos de crímenes de alta tecnología, que es una legislación especial, pero lo que te quiero decir es que hay reglas que norman comportamientos actualmente vigentes que podrían perfectamente servir de reglamento base para el tipo de relaciones que se da a través de estos servicios nuevos. Igual, por ejemplo, todo nuestra regulación tradicional en materia de contratación no tiene que adulterarse porque el medio sea distinto. Ahora, teniendo eso en cuenta, o sea, sabiendo que tenemos un marco normativo bastante vasto, que horizontalmente se puede aplicar a todo tipo de actividad económica, incluyendo esa, tú tienes muchísima razón con decir que hay vacíos. O sea, tú tienes una regulación en materia de telecomunicaciones que impone una sobrecarga de obligaciones a los operadores en materia impositiva, en materia, por ejemplo, de regulación de la propia competencia, de la cual ahora mismo se encuentran liberados los proveedores de servicios de streaming. Entonces, si tú los pones sobre balanza, habría quienes dicen, bueno, no se trata del mismo tipo de servicios, son servicios distintos, porque quienes prestan, quien presta servicio de Internet, presta el medio a través del cual se prestan todos los otros servicios adicionales, servicios OTT que tú mencionabas. Sin embargo, precisamente esa diferencia es el mismo punto que se utiliza para enfocar y enfatizar la necesidad de regular. Y lo que la industria, en este caso las empresas de telecomunicaciones abandera, es que al final del día, en cuanto al producto que recibe el usuario, ellos están en franca competencia. O sea que, por ejemplo, una empresa de cable en San Juan de la Maguana, por ejemplo, está en competencia con Netflix, que tiene sus oficinas fuera de este país. Sin embargo, la empresa que está en San Juan de la Maguana tiene que presentar reportes periódicos al Indotel, tiene que pagar impuestos, tiene que cumplir con una serie de regulación y al final lo que ellos dicen es no es justo. Entonces hay toda una serie de teorías respecto de qué es lo que se debe hacer con este tipo de servicios. Bueno, me parece muy interesante toda la temática de la regulación de estos servicios, pero como bien planteas, tenemos un sinnúmero, digamos, de normativas difuminadas en el ordenamiento jurídico que pudieran ser útiles en la República Dominicana. Pero, ¿cómo compatibilizar, digamos, una regulación local de este tipo de servicios con la naturaleza global de su prestación? Es decir, el reto de la interconexión de las regulaciones, digámoslo así, en el plano local e internacional. Tu pregunta es excelente, porque en los últimos 10 años ese mismo aspecto ha inquietado no solamente a la República Dominicana, sino a la comunidad internacional. Y la respuesta parece ser que el enfoque en materia de reglamentación y de regulación tiene que ser centrado en el usuario. Entonces, que el análisis que se realice y el trabajo legislativo que se realice oriente en un beneficio al usuario, tanto en materia impositiva como en materia de prestación propia del servicio, que la regulación se oriente a qué es lo más beneficioso para el usuario. Excelente. Y eso me hace a mí hacer una pregunta que me tenía un poco inquieta en mi investigación. Y es que cada país ha decidido cómo regularlo en cuanto sobre quién recae esa tasa impositiva. Por ejemplo, me encontré con un debate en México que ellos decían, no va a ser el proveedor del servicio, es decir, no va a ser, por ejemplo, YouTube o Netflix que pague, sino que va a ser el suscriptor. Entonces en México se debatía todo el tema antes, previo a la regulación,
de que sea el suscriptor quien lo pague. En República Dominicana, ¿cómo sería si decidimos regularlo? Entiende que debe hacerlo o esa empresa proveedora de un servicio streaming, o si debe ser el suscriptor quien cubra esa tasa impositiva. En primer lugar, respecto de la utilidad de regular, para quienes abogan por la regulación, entienden que debe enfocarse también, aparte de la protección de lo que son los derechos de los usuarios, también en un tema de competencia. O sea, que tienen que crearse condiciones que permitan a todos los actores competir de manera justa, de la misma manera. Hay dos opciones en materia de regulación. Uno es flexibilizar la reglamentación para los operadores tradicionales, que también esa es una opción. O sea, en vez de tú hablar de crear nuevos impuestos que afecten a los suscriptores de esos servicios, entonces flexibilizar toda la reglamentación de los que afecta a los operadores tradicionales, para que con un régimen más flexible puedan todos competir dentro de los servicios que ofrecen. En lo que tiene que ver con la materia impositiva, eso es un tema siempre engorroso y poco popular. Sí. Los usuarios no van a querer pagar por esos servicios, porque eso encarece el servicio. Y lo ideal es que quien deba pagar, a mi juicio, tenga que ser quien presta el servicio, que es lo que sería más armonioso con nuestra legislación local, que dice que lo que se tasa es todo aquel beneficio que sea de renta dominicana. Hay un tema ahí también con lo que sería la retención. Entonces, ¿quién retiene? Sí. O sea, primero está la idea de que el que lo paga sería el proveedor del servicio, pero otra idea es quién retiene ese monto que se cobra. Entonces, si se quiere tener control nacional, lamentablemente apuntaría a que serían los usuarios quienes tendrían que pagar. El gran problema de eso es que ahora mismo, para el Estado fiscalizar quiénes son las personas que tienen, por ejemplo, contratado los sistemas de Netflix u otro similar, sería una labor titánica y prácticamente imposible. Sí. Tendría el Estado que presumir que quizás los dominicanos que se encuentran dentro de cierto estrato social consumen ese tipo de servicios. Y no necesariamente. Porque ahí entra también, por ejemplo, el Apple TV, Amazon TV, que la gente compra un aparato, pero el Estado ni siquiera tiene idea de saber quiénes lo tienen, ese aparato instalado. Exactamente. Así que sí, es un gran reto. Es un gran reto. Bueno, ¿y cuál es el estado de situación actual en la República Dominicana con esas plataformas? Es decir, ¿hay una regulación? ¿Indotel tiene algún tipo de control? Y en todo caso, ¿cuáles son los retos concretos ya en el caso de nuestro país en función de eso que acabas de plantear? Es decir, tenemos posiblemente un gran desconocimiento sobre qué usuarios tienen o no acceso a ese tipo de plataformas. Mira, un caso reciente, y voy a mencionar una marca porque fue un caso muy conocido por todos, fue el caso de Blumax, que tenía muchos matices. Y lo que irritó a las empresas proveedoras de servicio era que Blumax alegadamente estaba retransmitiendo material o señales de forma irregular, o sea, de forma ilegal. O sea, que no solamente estaba usando esta plataforma, beneficiándose de esas economías que genera este tipo de plataformas, sino que además estaba reproduciendo material por el cual no había pagado los derechos. Entonces, las operadoras presentaron su queja ante el regulador. El regulador, hablo del Indotel, dijo que evaluaría la situación, pero todo parece indicar que era una cuestión en la cual la onda tendría más competencia, porque se trataba de la retransmisión de material que no estaba no había sido alegadamente autorizado para su reproducción por parte de los titulares. Entonces, ahora mismo, hoy que tú me preguntas, hay una nebulosa respecto de esa legislación. O sea, no hay una legislación en la República Dominicana que aplique para las OTT, ni tampoco que aplique para los servicios de streaming más puntualmente. O sea, ahora mismo la República Dominicana no cuenta con eso. ¿Se pueden dar conflictos? Sí, se pueden dar conflictos. En materia de competencia se pueden dar conflictos, también, o instancias que se levanten en materia impositiva, porque la DGI de por sí tiene facultades para verificar si alguna de estas empresas está
teniendo beneficios de fuente dominicana susceptibles de ser grabados. O sea que conflictos y situaciones en la actualidad se pueden dar. Muy probablemente a los tribunales les toque determinar si, como decíamos originalmente, estas regulaciones que son horizontales tendrían algún tipo de aplicación para dar solución a estos conflictos, o si definitivamente nos encontramos ante una situación en la que el juez se ve sin herramientas para poder fallar respecto de un conflicto de este tipo. Sí. Hay algo que me encontré en Colombia, por ejemplo. Netflix tiene acuerdos con la mayoría de los países en los cuales tiene un buen mercado, televisivo sobre todo. Sí. Entonces el CEO visitó y entre una de las entrevistas que le hacen, él contesta el tema de la regulación que Colombia sí le tiene, pero él considera que bastante desfasada. Entonces él responde algo, y esto lo va a decir previo a la pregunta que me gustaría formularte. Sí. Nuestra solución es fortalecer la industria del cine y la televisión en estos países y contribuir no solo con impuestos que van al gobierno, sino con generación de un sector de cine y televisión fuerte. Básicamente, con esto lo que él quiere decir, no me regulen, no me coloquen una tasa impositiva, porque al final del día yo les estoy retribuyendo en algo. Y lo que me gustaría preguntar, República Dominicana, que hoy en día no tiene una regulación especial en cuanto a estos servicios, ¿consideras necesaria que se apruebe una ley especial o no? Yo entiendo que la regulación nunca está de más, quizás es porque yo soy abogada, pero la regulación te permite tener reglas claras para cuando surjan los conflictos. Claro. Entonces, por ejemplo, algo que a mí me llama poderosamente la atención son los escenarios que se van a dar en materia de conflictos de competencia, porque la diferencia real de cara al usuario que existe entre algunos de estos servicios es muy poca. O sea, ustedes tienen operadores tradicionales que ofrecen servicios de televisión por paga a través del internet. Sí. Y la única diferencia es la forma en la que tú accesas a ese contenido, sea a través de un dispositivo que se conecta al televisor, que te lleva a una aplicación que es a través de la que tú lo accesas, o directamente con tu control remoto, porque hay una programación previa dentro de tu televisión, dentro de tu parrilla. Entonces, para el usuario realmente parecen ser bienes sustitutos. Originalmente, cuando se estuvo planteando el debate respecto de si regular o no estos servicios, se entendía que realmente habían otros medios sustitutos, como la televisión abierta, etcétera, etcétera. Pero ya vemos que lo que se da día con día, cada vez más, es empresas que se dedican a la generación de contenido y que a su vez es retransmitido a través de estas plataformas, que es lo que parece ser el medio que el usuario está prefiriendo. Entonces, a la larga, esa diferencia que hoy es tenue, a mi juicio, va a desaparecer. Entiendo que estos servicios van a ser la forma de prestar los servicios de difusión que nosotros tradicionalmente tenemos, y que si no tienen una legislación va a haber muchos vacíos, no solamente para la diferenciación que hoy existe, sino para la prestación propia del servicio. Y recordemos que la regulación también sirve para recordar al operador, al prestador del servicio, cuáles son sus compromisos en materia, por ejemplo, de tutela de derechos de con los consumidores. La Constitución Dominicana establece una serie de derechos, derecho a la información, establece derecho de los consumidores, y todo eso se articula a través de leyes y reglamentaciones que son las que hacen operativas esos derechos. Claro. Entonces, en la medida en que tú no tengas un marco normativo para hacer valer tu derecho, mantienes a los consumidores en una situación de indefensión, si se quiere, respecto del mecanismo para hacer valer esos derechos que constitucionalmente les son reconocidos. Bueno, la conversación ha estado sumamente interesante. Fíjense que se ha destacado precisamente cómo los servicios de streaming en la República Dominicana están ahora mismo en una especie de anomia en cuanto a la regulación. Es decir, hay una serie de regulaciones generales, horizontales en distintos ámbitos que quizás podrían serle aplicables. No sabemos
en realidad en función de la situación actual. Y como bien plantea nuestra invitada Luz Marte, quizás va a poder verificarse eso cuando se presenten los conflictos que lleguen a los tribunales. Pero por lo pronto, antes de terminar esta conversación, me gustaría, ya que has anticipado que tienes una opinión favorable a una posible regulación particular, ¿cuáles serían, digamos, ya a título de reunir toda esta conversación, los principales aspectos que deberían ser considerados, digamos, de manera ineludible por una futura regulación, ya sea a través de una legislación o una reglamentación de Indotel que, amparada en la legislación vigente, introduzca una regulación apropiada? Sí, mira, este tipo de servicios forman parte de un ecosistema, entonces tú no puedes regular un aspecto e ignorar el resto del panorama. Entonces, la innovación es buena, el Estado no debe limitar la innovación. Este tipo de servicios, los servicios de streaming, forman parte de la familia de los servicios OTT, ¿verdad? Over the top o superpuestos al Internet, que generan mucho ingreso a ciertos sectores del público, producen contenido que a su vez permite acercar la información al ciudadano, pero al mismo tiempo, como les decía, pueden constituir un mecanismo de generación de ingresos también, y desde ese punto de vista, visto dentro de lo que ahora está muy de moda, todo aquel tema de economía digital, o sea, este tipo de servicios juega un papel dentro de la economía digital. Entonces, es deber del Estado promover este tipo de servicios, promover la innovación. Lo que debe hacer, entiendo yo, un marco regulatorio es prever estos escenarios de conflictividad entre la forma en la que se prestan los servicios, uniformar la regulación y equiparar esos servicios de streaming a los servicios tradicionales, que me parece que ese va a ser el devenir al final. Entonces, sujetar en la medida de lo posible los servicios de streaming a regulación equivalente a la que nosotros tenemos para los otros servicios, pero siempre incentivando la innovación e incentivando la proliferación de este tipo de servicios, porque tienen un beneficio apreciable en la economía y son parte de un ecosistema que es algo más grande. Bueno, Luz, agradecerte la visita. No quisiéramos concluir porque creo que quedan bastantes interrogantes abiertas, pero definitivamente invitarte en una próxima ocasión y sobre todo cuando ocurran más sucesos en República Dominicana que tengan que básicamente llamar la atención del legislador para tomar en consideración la regulación especial de este tipo de servicios. Gracias por la invitación a los dos. Ha sido muy agradable también. Bueno, pues nada, reiterando el agradecimiento a nuestra invitada Luz Marte, a decirles a todos ustedes en sus hogares que no se muevan de la pantalla, porque tras la pausa continuamos con más en La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. El Tribunal Constitucional realiza una simulación de audiencia en el marco del Día Internacional de la Niña. Esta actividad será celebrada el viernes 11 de octubre del 2019 en la Universidad Tecnológica del Sur, provincia Azua de Compostela. La audiencia estará dirigida por niñas estudiantes de diferentes sectores educativos públicos y privados y tiene como objetivo de reafirmar el compromiso del Tribunal Constitucional a vivir en una sociedad más inclusiva y justa, reconocer los derechos de las niñas y los desafíos que éstas confrontan. Busque más información en nuestra página web www.tc.gov.do y en nuestras redes sociales. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Efemérides constitucionales. A partir del 23 de septiembre de 1866, se instala en la República Dominicana una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución de la República, presidida por el historiador José Gabriel García. Vamos a conocer en este Efemérides constitucionales el contenido de esa convocatoria. Veámoslo.
El 25 de septiembre de 1961, el presidente de la República, Dr. Joaquín Balaguer, a través de un mensaje dirigido al presidente del Senado, licenciado Porfirio Herrera, solicita la modificación de la Carta Sustantiva de la Nación. El doctor Balaguer ocupaba la presidencia de la República y enfrentaba la situación que se había producido luego de la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina el 30 de mayo de 1961, y nuestro país iniciaba su lento tránsito del retorno al concierto de las naciones democráticas de América Latina. El presidente de la República, en su mensaje al licenciado Porfirio Herrera, presidente del Senado, dice: Licenciado Herrera, me permito, pues, someter al Congreso Nacional, por conducto de este alto cuerpo legislativo de su digna presidencia, un proyecto de ley por medio del cual, con arreglo a lo que disponen los artículos 24, 54, 62, 63, 64, 68, 69, 71, 73, 74, 105 y 119. El presidente Balaguer, en su mensaje al Senado de la República, dirigido el 25 de septiembre de 1961, agrega: el propósito esencial de las reformas propuestas es facilitar el establecimiento legal de la carrera judicial, con un nuevo sistema de elección de los jueces comprendidos en la misma y con el afianzamiento de independencia y su inamovilidad. El Senado de la República sesionó el día siguiente, 26 de septiembre de 1961, y procedió a conocer el proyecto de ley de reforma constitucional conjuntamente con el mensaje presidencial, apoderando a la Comisión Permanente de Justicia para fines de estudio. Luego, en diciembre de 1961, el presidente Joaquín Balaguer se dirige nueva vez al presidente del Senado, licenciado Porfirio Herrera, para proponer nuevas reformas a la Constitución Política del Estado, esta vez en materia electoral, tras una consulta del gobierno dominicano a la Organización de Estados Americanos, OEA. No obstante, las propuestas de reforma constitucional contenidas en los mensajes del presidente de la República, Dr. Joaquín Balaguer, estas no fueron llevadas al seno de la Asamblea Nacional. En diciembre de 1961, el presidente Balaguer solicitó nuevamente reformas al texto sustantivo, lo que se consiguió el 29 de diciembre de 1961, cuando en la Radio Nacional se oía con insistencia el merengue Navidad con Libertad. Ay, que Navidad, Navidad, Navidad con libertad. Ay, que Navidad, Navidad, Navidad con libertad. Que viva la UPN. Efemérides constitucionales. Amigos, hasta aquí su programa La Voz del Tribunal Constitucional en esta 197 edición, casi aproximándose a las 200, chicos. Así que invitándoles a todos ustedes a que nos acompañen como siempre la próxima semana con un contenido interesante, informativo acerca de nuestra Alta Corte. Así es, Ada. Nos sentimos felices de que nos hayan acompañado esta semana. Juntos hemos aprendido un poquito más de la cultura constitucional, de aspectos relevantes que la República Dominicana necesita abordar para seguir transitando ese trayecto que la Constitución plantea del Estado social y democrático de derecho. Hasta la próxima semana.